Hola, soy Sergio Barrejón. Bienvenidos a Exigencias del Guión, la voz de los guionistas. El episodio de hoy está patrocinado por el Máster en Escritura del Guión Audiovisual que organiza el GAC, el Sindicato Catalán de Guionistas, junto con la Universidad de Barcelona y la Universidad de Lleida. Si quieres estudiar guión en Barcelona con profesores que han escrito series como Madres, El Príncipe, Isabel, El cor de la ciutat, Servir y proteger, Malaca, Vent del Pla, Gran Reserva o El Ministerio del Tiempo, echa un vistazo a la web www.masterguion.es. Las preinscripciones ya están abiertas. Hoy Carmen Salinas y yo acudimos a la sede de Dama en Madrid para hablar con Agustín Martínez e Isa Sánchez. Agustín Martínez ha trabajado en series como Al salir de clase, Motivos personales, Sin tetas no hay paraíso, Crematorio o Acacias 38 y más recientemente ha sido creador y showrunner de thrillers como Feria en Netflix o La caza en Televisión Española. Isa Sánchez, por su parte, ha sido guionista de prestigiosas series como Malaca o El Ministerio del Tiempo y uno de sus últimos créditos es el gran éxito internacional de Netflix Ni una más. Y nos hemos citado con ellos para hablar de la creación de los guiones de la serie Segunda Muerte, que acaba de estrenarse en Movistar Plus y cuya sinopsis es: en una cabaña aislada del Valle Pasiego del Miera, Sandra, una joven auxiliar de policía, encuentra un cadáver que no debería estar ahí, porque es el cadáver de una mujer que ya fue enterrada hace años. ¿Puede alguien morir una segunda vez? Hola, Carmen. Hola, ¿qué tal? Muy bien, ¿y tú? Bien. ¿Ha quedado dramático? Ha quedado muy thriller, que es lo que pega esta tarde. Muy bien, cuando quieras. Bueno, vamos a empezar un poco contando, pues esto es un thriller, ¿no? Con una protagonista clara que es Sandra. Espera un momento, perdona que te interrumpa. Dime. Es que como vamos a hablar de Segunda Muerte, de thriller y de cosas escabrosas, vamos a empezar bien. Hola Isa, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, muy bien. Es que no habíamos hecho esta parte, que nunca la hacemos luego, ¿sabes? Siempre empezamos a capón, pero como el tema de hoy es oscuro, sí, vamos a empezar suave. Denso. Agustín, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, muy bien, estupendo. Muchas gracias a los dos por venir a Exigencias del Guión. Perdón por la interrupción, Carmen, cuando quieras. Tranqui. En thrillers estamos acostumbrados a ver a un protagonista o a una protagonista que sí o sí es miembro de la policía, investigadora y que lleva un poco las riendas, pero Sandra lo vive todo desde una segunda fila porque es auxiliar de policía. ¿Cómo creáis este personaje? ¿Por qué decidís que el foco esté en ella, aunque en principio la historia no le tendría por qué haber tocado tanto? Pues porque estábamos hartos de los thrillers. Yo creo que hay tantos thrillers que ya no sabes por dónde atacarlo, ¿no? Y en realidad nosotros con Segunda Muerte, lo hemos dicho un montón de veces, no es tanto un thriller como un drama. Al final el thriller es un poco una excusa ahí de esquema narrativo para contar la historia, pero lo que estás contando es un drama. Y luego me hacía gracia partir desde ese punto de vista, o sea, no estar dentro de la investigación. Es un thriller que no tiene redadas, que no tiene interrogatorios. Tu protagonista está investigando desde eso, lo que has dicho, ¿no? De una segunda fila, es auxiliar de policía que viene a ser como ser mayordomo o algo así del ayuntamiento. No tiene ningún valor. Y entonces ese punto de vista me parecía chulo ver la historia desde ahí. No estar obligado a todo el procedimental que supone el thriller, porque estaba ya un poquito cansado de eso. Y creo que da como un punto de vista nuevo a la historia y te permite abrir espacio para desarrollar la parte dramática de personajes y no estar todo el rato, pues que si viene la científica, autopsia, ADN, todo este tipo de cosas. Isa, a ti cuando entiendo que os ponéis en contacto, ¿cómo recibes la idea? ¿Te apasiona? ¿Tienes dudas? ¿Estabas más acostumbrada a hacer un thriller procedimental más al uso y te supone un reto? Cuéntame un poco. Bueno, pues a mí me hizo mucha ilusión porque no había trabajado antes con Agustín y el primero me contó por teléfono antes de mandarme un pequeño dossier que tenía donde él ya había elegido este planteamiento, ¿no? Y esta perspectiva desde la que contar la historia y me pareció súper chulo porque al final tratar de las relaciones padre-hijo, ¿no? En varias generaciones y hacer un trabajo mucho más de personajes y de relaciones entre ellos me parecía muy chulo, muy interesante, la verdad. Y aparte, el sitio me encantó. En la otra punta, ¿no? En la otra punta de la península. En la otra punta. Porque tú estás en Málaga ahora, ¿verdad, Isa?
Sí, en Málaga, en Málaga. ¿Se puede tener una carrera de guionista de tele viviendo cómodamente en Málaga? Me alegra que me hagas esa pregunta. Pues mira, ahora mismo yo puedo, o sea, hoy por hoy puedo. Me traslado mucho a Madrid, bien para reuniones puntuales o bien para arrancar los proyectos, ¿no? Normalmente cuando hacemos Biblia y estamos con el mapa de tramas, pues sí estoy allí yo presencial, que casi siempre es en Madrid. Pero después toda la redacción y las reescrituras de guión y eso las hago en casa. Ahora mismo, como te digo, puedo también ya, pues bueno, yo ya tengo contactos, ¿no? Conozco a productoras, gente que me conoce a mí, y también creo que al haber estado aquí, pues a lo mejor he llegado un poquito más tarde, ¿no? O un poco más lento en los principios. Eso Claro. sí puede ser. ¿Y cómo ha sido trabajar entre los dos? O sea, ¿tú has tenido que venir mucho a Madrid o habéis hecho mucho en remoto? Pues no, porque Agustín siempre está liado. Yo es Siempre que estoy muy tiene muchas ocupado. cosas. No puedo escribir. O sea, mucho Zoom, entonces, ¿no? Bueno, tuvimos también una fase de reuniones, Sí. de quedar y... Yo tenía un primer documento de la Biblia y me apetecía mucho meter a alguien dentro de la historia y tener otra perspectiva, porque al final cuando uno está escribiendo solo es como que te enamoras de cosas y es bastante peligroso. Y conocí a Isa porque ella también ha trabajado con Miguel en Ni Una Más y tal, y me fío de Miguel. Se fió total. Me fié de Miguel. Y súper guay el curro. Y entonces de repente entra alguien nuevo, hicimos como una serie de reuniones para darle un poco, pues eso, una vuelta a la temporada. Era una temporada de 6, que también es bastante más accesible que meterte luego en temporadas de 8, que son más complicadas en thriller. Y a partir de ahí, ¿qué es lo que hicimos, Isa? Creo que a partir de ahí escribimos como sinopsis o algo así de los capis. Sí, hicimos como eso, un mapa de trama breve. En realidad no nos detuvimos demasiado en detalle de los 6 capítulos. Después nos detuvimos un poco, lo hicimos como en 2 tandas, creo. Hicimos como una primera tanda que quedamos presencialmente, o sea, para el arco general y para los 3 primeros capítulos. Y después para los segundos también volvimos a quedar. Y ya después lo que hicimos pues fue haciendo, yo te iba mandando preescaletas. O sea, primero como lo esbozamos así brevemente, yo hice, creo recordar, como una preescaleta y después de ahí pasamos a escaleta y las versiones de guión. Y nos lo repartimos. Yo hice 2 capítulos, ¿no? Creo. Y tú, creo que ya estaba el 1 cuando yo entré. Sí, yo creo que el 1 estaba escrito. Yo también, bueno, depende del proyecto, ¿eh? Pero cada vez intento, bueno, estoy diciendo esto cuando acabo de hacer justo lo contrario, pero bueno, intento que las Biblias sean lo más pequeñas posible. En tanto digo esto contradiciéndome porque el siguiente proyecto hemos hecho una Biblia de 100 y pico páginas. Ya está la novela. Ya está. Pero en este caso fue así. Porque también entregas a la plataforma o a la cadena de repente un documento enorme en el que se pierden, hay muchísimos detalles, creo que no saben leerlos tampoco. Y entonces pues es más un planteamiento de qué va, los puntos fuertes de cada uno de los capítulos, el tono de la serie, la evolución de personajes, y ya está, y no detenerte demasiado en detalle. Y entonces, si con eso ya tienes la aprobación de serie, a mí me resulta más útil lo que está contando Isa, que es empezar a trabajar en preescaleta, o sea, meterte directamente en capítulo e ir haciendo preescaleta. O sea que tú realmente entregas una Biblia, digamos, escueta que enamore a la plataforma, pero que no dé demasiados detalles de la trama, pero sin embargo, tú en tu trabajo en casa con tu co-guionista sí que eres detallista en cuanto a la construcción de la trama. O sea, si eres, por decir esta vulgaridad o este lugar común, si eres de mapa más que de brújula. Sí, no se puede ser guionista si no eres de mapa, ¿no? Bueno, hombre, en una diaria, por ejemplo, no, pero en una de 6 capítulos a lo mejor sí se puede ser un poco más atrevido en ese sentido. Sí, digo yo, no lo sé. Yo siempre he sido muy de mapa. No lo sé, o sea, yo creo que hay que ser de mapa cuando uno hace thriller, porque si no luego, sobre todo por una cuestión de economía de trabajo, si no vas a llegar al capítulo 6 y vas a tener que volver al 1 a reescribir y recolocar cosas. Pero sí es verdad que en el trabajo con la cadena, en concreto con Segunda Muerte, se vendió con un documento de 5 páginas. No era más, era el punto de era partida. Muy cortito, ¿no? Lo primero que tú tenías era muy cortito. Ya después ya hiciste, ¿no? El otro dossier ya un poquito más detallado, pero... Hay gente que está oyendo este podcast odiándoos mucho, ¿no? Venden series con 5 páginas, viven en Málaga, hacen lo que les da la gana. No, pero porque eso que te digo, ¿no? Que dices, hacer documentos muy, muy grandes son un poco abrumadores para la gente de las plataformas y de las cadenas. Y en este caso era muy pequeñito. Y entonces luego desarrollamos con Isa el documento como ya más en extenso, pero de consumo interno. O sea, para nosotros y la productora.
En este caso, Agustín es como el documento, ¿no? O sea, forma parte de eso. No es lo mismo llevar un documento de 5 páginas a alguien ya con una trayectoria suya que, ¿sabes? Que una persona como más de nuevas, ¿no? Claro. Claro, porque llegas con ese documento, lo vendes en un pitch, entiendo. Qué horror, ¿eh? Los pitch. Es que qué ratillo. Sí, hay que abolir los pitch. Estoy en contra de los pitch. Yo quiero que las cadenas se lean, no que yo les cuente la serie. Y entonces es que se lean los 5 páginas o las 10 que haya escrito y luego quedamos, nos tomamos un café y hablamos. Pero no me hagas venderte la serie así en un pitch. Además, en esta serie pasó una cosa y es que yo conté un pitch, les encantó, porque al final tuve que hacerlo. Y luego en el proceso de la serie me decían cosas como, oye, ¿por qué estamos haciendo esto? Digo, pero si te lo dije en el pitch. O sea, si compraste la serie por esto. Ah, vale. Era Pues ya eso. está. No lo sé, o sea, yo creo que hay como una declaración de intenciones, que todo lo que puedes hacer en un pitch, ¿no? Y una apuesta por un tono. Pero en realidad el tono lo vas a encontrar en el guión. O sea, Claro. por eso digo que debería leerse el guión, ¿no? Pero bueno, tú apuestas por eso. Nosotros aquí cuando vendimos Segunda Muerte, apostábamos por el thriller, ¿vale? Es como este esquema de thriller, finales en alto, todo lo que supone el thriller, pero era un drama. O sea, lo que nos importaba de verdad era el personaje de Sandra y el personaje de Tello. Esto era como para nosotros lo fundamental de la serie y el valor diferencial, digamos, dentro de todo el panorama de thriller. Y eso fue lo que contamos. Y digo yo que eso fue lo que le gustó. ¿Y en este documento de 5 páginas estaba ya la memoria fotográfica y estaba ya la demencia? Sí. O sea que- O sea, estaban todos los elementos claves. Estaba el punto de partida, ahí sí había una descripción del hallazgo del cadáver en una cabaña y de una mujer que ya había sido enterrada, y había una descripción de los 2 personajes, de Sandra y de Tello. Ujú. Y el estaba ambiente, los pasiegos, toda la atmósfera, todo también estaba, ¿no? Sí, eso también estaba. Todo el mundo pasiego, Cantabria, el folclore como telón de fondo, ¿no? de la historia. Y el desarrollo emocional. Nosotros muchas veces hemos dicho que la serie es la historia de un abrazo. Es la historia de un padre y una hija que se quieren dar un abrazo, pero se lo van a dar o no se lo van a dar, ¿no? Y ese era el esquema de la temporada. ¿Tenéis algún tipo de relación con Cantabria o os habéis tenido que como informar y documentar bien? Porque está muy bien tratado y es uno de los diferenciales de la serie, que no está en Barcelona o en Madrid, sino que se localiza en Cantabria. No sé si grabasteis en Torre... Bueno, hay algunas cositas en Torrelavega, pero la mayoría es Lierganes. Es un pueblecito ahí a la entrada de los Valles Pasiegos y luego el mundo de los Valles Pasiegos. ¿Y qué conexión teníais con Cantabria? ¿Tenías algún tipo de interés o algo? Me hace gracia porque ¿Por qué no gallegos? Si, O sea, fuese, no si sé. fuese otra comunidad, no voy a decir, habría gente diciendo, ¿por qué tiene que venir un murciano y una malagueña a contar nuestra comarca? No, pero me parece bonito y es un trabajo como chulo de los guiones, que nos podamos acercar a otras comunidades autónomas, a otras culturas dentro de la nuestra como españoles, poder darles un poco de visibilidad y que se conozcan y que las historias también pasen allí, pues creo que es importante. Pues, Isa, ¿tú tienes algún contacto con Cantabria? Yo nada, ninguno. Si lo estás preguntando ya en la promoción. No. Además, yo toda la documentación la hice vía internet. O sea, mucho Google, mucho documental. Vimos, bueno, referencias que me pasa Agustín y después toda la parte de documentación fotográfica y todo lo hice a través de internet. Que la verdad es, o sea, que puede ser muy completa, ¿sabes? Me quedé un poco con ganas de verlo, pero no llegué a verlo, no llegué a visitar los valles. Sí, yo creo que es esta cosa de que la realidad no te joda la historia. Entonces, Claro. hay que hacerlo por delante. Yo no había estado nunca en los Valles Pasiegos, no conocía Cantabria, había estado en Santander un par de veces. No he probado los sobaos, no me gusta la quesada. Pero es algo que, bueno, al final yo lo he hecho muchas veces. Yo lo hice ya, digamos que la primera vez así que hice esto fue con Monteperdido, con la caza. Y me pasó igual, o sea, yo escribí una novela ambientada en un pueblo del Pirineo sin haber pisado el Pirineo en mi vida. Y es que Internet es maravillosa. Claro. Desde que existe el Google Maps y el Google Earth, pues empiezas a pasearte por todos sitios y vas como reconstruyendo. Y la documentación, y leer. Yo siempre leo mucha literatura, eso sí. Hay como esta cosa que al final no te aporta nada concreto dentro de la historia, pero acabas leyendo como novelas ambientadas en la zona, Sí. bueno, pues eso, leyendas, mitología de la zona y cosas así. Entonces vas haciéndote como un poco una idea del lugar.
Y yo la verdad es que, bueno, me ha funcionado. No, creo que me ha quedado bien eso normalmente, porque luego, a mí me pasó en Monteperdido, ¿no? Nos fuimos, rodamos en Benasque, que era un pueblo del Pirineo, y cuando llegué me dijeron, hombre, tú aquí has vivido mucho tiempo, ¿no? Porque estás sacando a no sé quién, que es igual que no sé cuántos que viven en una cabaña en no sé dónde, estás contando no sé qué historia, que esto solo lo conoce la gente del pueblo. Y dices, al final todos los pueblos son muy parecidos. Sí. Claro, ese tipo de personajes están en muchos pueblos. Pero bueno, tienes que encontrar como ese tonillo de la zona para impregnarlo, ¿no? Dentro de la historia y para que te sirva a la hora de contar la historia. Pero entiendo que, aunque tu presencia en Cantabria o en el Pirineo haya sido solo virtual y digital, sí que ha habido un enamoramiento ahí, ¿no? Y lo que estaba contando Isa, hay documentales muy chulos sobre el mundo pasiego. Hay uno muy bonito, se llama El Valle del Silencio, que te mete mucho en ambiente. Hay un par de pelis y luego eso, algunas novelas. Toda la fase te acercas desde otro lado, ¿no? Te acercas desde la curiosidad y desde el desconocimiento del sitio. Yo había estado solo de visita. Entonces tu manera ahí como de ir sacando datos y sacando tonos y ambiente, pues es distinta, la verdad. Sí, es verdad que hay normalmente como dos fases. O sea, haces como la fase de escritura que yo la hago sin ir al sitio, pero luego llega el momento del rodaje y entonces toda la parte de localizaciones, que también estoy, entonces hay como, de repente ahí encuentras cosas. Vas al sitio, ves si lo que tú has escrito se corresponde con el sitio, hablas con la gente y ahí te surgen ideas, tanto de gente que conoces como pues eso, de lugares que de repente te funcionan mejor para la historia y todo eso y encajas al revés. Pero a mí me gusta esto sobre todo por esta parte de la que lo que decía al principio, que la realidad no te coarte. Digamos, tú estás contando una historia, quieres contar esa historia, necesito para contarla lo que sea, una cabaña aislada o un pasiego que sea así, o un barranco o un túnel, en fin, determinados elementos. Pues voy a buscarlos al sitio, ¿no? No es al revés, sino no tengo el túnel y entonces lo coloco, ¿no? Voy buscando como lugares concretos que dentro del relato me funcionan guay. Nosotros hemos intentado mucho a la hora de hacer la serie que el lugar esté contando cosas sobre los personajes, ¿no? Y entonces... Y tú siempre lo haces, ¿no, Agustín, en realidad, ¿no? O sea, en varios de tus proyectos está ahí, está como muy agarrado al sitio, ¿no? O sea, en la caza, en las temporadas pasa también, ¿no? Sí, es esta cosa, Alex, que es uno de los directores se enfada mucho cuando decimos que el paisaje es un personaje de la serie. porque no tiene evolución dramática, no tiene arco el paisaje. Pero sí es una metáfora continua, ¿no? Entonces, los personajes son como son porque están en un determinado lugar y entonces para eso tienes que entender la historia del lugar, entender cómo el territorio los marca, de alguna manera, y cómo el territorio está hablando de ellos, ¿no? Y, bueno, hay un capítulo, por ejemplo, en la serie que van a ver a los padres de uno de los personajes y encontrar ese sitio, nosotros sabíamos que existía, pero no era fácil. O sea, no es que esté allí a la vuelta de la esquina, ¿no? Tienes que buscarlo, pero al final el lugar, que es una cabaña en un sitio como súper arisco, ¿no? Hay como unas montañas, en unos cortados que hay en el valle, te está hablando de los personajes, te está contando cómo son esos personajes, el nivel de aislamiento que tienen, todo ese tipo de cosas. Y entonces, bueno, pues vas buscando eso, no sé, equilibrar entre un sitio y otro, ¿no? Que no inventarte nada, porque no tiene sentido inventarte la realidad, pero encontrar en la realidad lo que tus personajes necesitan. Esto es lo que luego Lorenzo Mejino llama thriller con vistas, ¿no? Sí, a mí me gusta mucho el género. Ya que hemos hablado un poco del paisaje como por lo menos condicionante de los personajes, porque evidentemente cada uno, todas las personas somos como somos porque nos hemos criado en un contexto, en una sociedad, en una ciudad concreta. Claro, habíamos mencionado también que la serie en realidad va de la relación entre Tello y Sandra. Me gustaría preguntaros hasta qué punto ese arco lo teníais dibujado desde el principio, si luego cuando llegaron Carla Rejalde y Georgina visteis una evolución mayor o cómo surge, o sea, cómo esa idea que tú como que plantas, que es la relación entre ellos y ese abrazo que se quieren dar, termina siendo la flor que es Segunda Muerte. Bueno, lo teníamos bastante claro, ¿no, Isa? O sea, yo creo que estaba, ¿no? O sea, yo creo que lo que hay ahora mismo rodado, lo que ha quedado rodado y montado, es bastante, o por lo menos el espíritu y todo lo que había. No recuerdo, o sea, los
He podido cambiar, ¿sabes?, la escritura de los guiones, pero yo creo que todo ese arco sí estaba bastante claro. Sí, está bastante claro el de dónde partían, cómo eran cada uno de los personajes. Antes, al principio, hablabas del personaje de Sandra, y es verdad que era un personaje un poquito raro y que al principio como costó hacerlo entender al personaje, no por la memoria fotográfica y todo eso, sino porque era un personaje que tiene la posibilidad de tener un éxito convencional en la vida y renuncia. Por una cuestión de decisión de vida, no quiero este tipo de vida y prefiero irme a mi pueblo y tener otro tipo de vida, ¿no? Entonces, esos dos personajes estaban muy, muy claros y yo normalmente nunca tengo actores en la cabeza antes cuando estoy haciendo un proyecto. Pero en este caso con Carra sí. O sea, lo tenía como súper claro. Desde que arrancamos el proyecto y esto tiene que ser con Carra Elejalde. Y entró muy guay en el proyecto y pilló muy bien al personaje de Tello. Y ha sido muy chulo todo el trabajo luego en rodaje y ensayos antes con Carra, ha estado muy guay. Y luego Georgina entró después, entró en prueba y muy guay, muy guay. A mí me ha sorprendido muchísimo. O sea, ella me sorprendió en la prueba, me parece que es una tía que tiene un talento brutal. Y efectivamente los personajes se van matizando con los actores. O sea, tú llegas, vale, has escrito una cosa y tienes como un ideal en la cabeza y creo que es importante tener esa flexibilidad, ¿no? El trabajar a favor de obra de alguna forma, ¿no? Dejar que el actor y la actriz aporten y que, bueno, que den como cuerpecito al personaje y que se lo lleven un poco a su territorio de alguna forma. Eres productor ejecutivo. Sí. ¿Qué nivel de implicación tienes en la serie? Por ejemplo, en casting, ¿estás revisando las pruebas? ¿Estás hablando de tú a tú con...? O sea, ¿eres showrunner? Sí, lo que pasa es que lo de showrunner ha sido productor ejecutivo de toda la vida, ¿no? Sí, claro. Lo que pasa es que productor ejecutivo es una especie de cajón desastre con el que se premia a mucha gente porque, no sé, ha capitalizado el sueldo o lo que sea. Sí, esto que te sale en la serie y empiezan a salir productores ejecutivos y dices, coño, hay 25. Aquí han ejecutado muchísimas cosas esta gente, sí. Sí, yo soy, desde el Monte Perdido hago funciones de showrunner, que viene a ser que no me meto en el detalle del presupuesto, pero es lo único. O sea, yo estoy en toda la fase de casting, ensayos, a rodaje voy de vez en cuando, no estoy todo el día en rodaje porque me parece un coñazo. Sobre todo si estás ahí pasando frío en Cantabria, claro. ¿no? Y ya los mandas a sitios inhóspitos a los demás. Ya vais vosotros. Y luego lo que me parece fundamental es estar en montaje. Claro. En toda la postproducción me parece que es básico, o sea, que el montaje sea mío. Claro, porque tú además, bueno, es que tú ya nos conocemos en poquito. pesetas. Tú tenías perfil de director. Sí, pero he descubierto que es mejor ser showrunner que director. Se pasa menos frío y menos calor, ¿no? Se sufre menos. El día a día del rodaje no tienes que madrugar todos los días. Y al final tienes mucho control sobre la historia. Y también disfruto mucho con los directores. O sea, entran directores y en este caso Alex y Óscar han aportado un huevo a la historia. Sí, yo me refería a que manejas los códigos de la narrativa cinematográfica desde el principio hasta el final, desde que empezaste en la universidad, recuerdo, ¿no? O sea, y tú rodabas tus historias, las escribías, las montabas. Entonces, entiendo que estás muy cómodo pilotando todo el proceso y sobre todo ese momento final del montaje que es absolutamente decisivo, claro. Sí, yo creo que todos hemos padecido, todos los guionistas de este país, hemos padecido el proceso tú escribes una historia y había como una desconexión de repente entre el guionista y la serie. Y lo que tú habías escrito en un tono se rodaba en otro y se montaba en otro completamente diferente, ¿no? Entonces, luego lo veías y te explotaba la cabeza ¿pero por qué han hecho esto? ¿No? Y ahora no, ahora tú estás en todo ese proceso y yo estoy muy cómodo. A mí me gusta mucho toda la parte de preproducción, la disfruto mucho. Mandar. A mí me gusta mandar, efectivamente. Eso está muy bien. Y luego la parte de montaje. Si es que toda la parte tanto de montaje de sonido como de imagen y la música y tal, dices, es que sobre todo siempre me ha parecido como una reescritura más de los guiones, ¿no? De repente llegas ahí a la sala, cambias orden, te cargas secuencias, cortas secuencias por aquí y por allá y ahí tiene que estar el guionista. Me parece fundamental. Yo estoy encantado de poder hacer todo eso. Y antes hemos hablado un momentito del pitch en Movistar. ¿Es Movistar quien te invita a presentarles algo? ¿Es algo que sale de ti, voy a atacar a Movistar con este proyecto? Porque tú venías también de trabajar con otras cadenas. Sí, yo venía de Netflix y de Televisión Española. Pues surge un poco con la productora con la que hago La Caza, con José Manuel Lorenzo y Reyes Baltanás,
que un día me dijeron, oye, que si algún día tienes algo para Movistar, dínoslo. Ujú. Y bueno, yo tenía como esta idea que yo a veces tengo ideitas tontas que no sé hacia dónde van a derivar. Y entonces, pues bueno, tenía como un punto de partida de historia y no sabía si convertirlo en novela o convertirlo en serie. Y se lo conté y en la productora gustó y entonces dije, bueno, vamos a quedar un día con Movistar y se lo cuentas a ellos. Me hace mucha gracia como hablan los productores a veces. Si tienes algo para Movistar, Sí. a mí cuando me dicen ese tipo de cosas pienso, pues yo tengo cosas, pero no sé si es para... O sea, por mí sí, que sea para ellos. O cuando te preguntan, ¿pero esto qué sería? ¿Como un original de Netflix? Y tú Sí, piensas, como- es una pregunta trampa, ¿verdad? Si digo que sí, la estoy cagando. O sea, a mí me parece guay que lo haga Netflix. Esto ya me impide ir a Amazon y a ningún otro lugar. No sé, bueno, las plataformas tienen su perfil cada una, ¿eh? Ujú. Y bueno, no sé, te dicen para Movistar y dices, bueno, pues... Sí, Movistar es muy de thriller con vistas, ¿vale? Esto sí, Sí, puede ser. hay thriller con vistas, que este es mi territorio. Pero tú habías hecho thriller con vistas antes en otras también, con lo cual, pues... Claro, en televisión española, en todo el proceso de la caza. No lo sé, o sea, es como complicado. ¿Qué perfil tiene cada una? ¿Y en qué momento también, no? Claro, Al y va final las propias cambiando. plataformas también van evolucionando, quieren Claro. apostar por otro, Claro, por o sea, otro tono, ¿no? Yo hice feria con Netflix, que en su momento era muy Netflix, Ujú. y ahora yo creo que si me acerco con eso a Netflix me tiran un camión en la cabeza. O sea, es como Ya. las tornas han cambiado un poquito. Claro, claro. Sí, bueno, claro, ¿y qué es Movistar? ¿Movistar es Segunda Muerte o es Poquita Fe, no? Quiere decir que son planetas distintos también, ¿no? Yo no lo sé, esto es pura especulación por mi parte. Creo que Movistar está menos condicionada que otras plataformas por el algoritmo, Ya. en el fondo, ¿no? O sea, cabe un poco más de libertad. Ujú. No estás como súper forzado a, ¿no? Y en el minuto 2 tiene que pasar esto, y en el 10 tal, y esto Sí, sí. de tal forma, ¿no? Y entonces, no tanto por Segunda Muerte, que es una historia más o menos convencional, es un thriller que, bueno, tiene su particularidad, pero tampoco es como súper extravagante. Pero ahí cabe la Mesías, ahí caben otro tipo de series que Sí, sí. quizá no caben en otras En otro plataformas. sitio, ¿no? Que sí, sale humo del ordenador si intentas Sí. que el algoritmo entienda eso, la Mesías o Poquita Fe, sí. Claro, porque son como cosas un poco más impredecibles y entonces, bueno, Netflix tira por otro sitio, yo estoy haciendo ahora otra serie con Netflix también y bueno, funcionan de otra manera, simplemente. Pero a nivel tono o estructura o tal, se meten mucho, o sea, dependiendo de la plataforma, hay plataformas que son como más pesadas con Ujú. qué vas a contar, cómo lo vas a contar, quiero una escaleta del primer capítulo, quiero un mapa de tramas de toda la temporada. Esto que lo conteste Isa. Cuéntanos, Isa. Bueno, yo es que con Movistar en este caso no traté directamente, ¿no? O sea, ahí no sé exactamente qué iban pidiendo. Cuánto... ¿Has visto? Echa balones fuera uno, Sí, el otro sí, también. No, es que verdaderamente no estoy... Tiempo Mira, muerto. en los trabajos, yo con Netflix, por ejemplo, sí he trabajado y he estado presente en algunas reuniones y ellos, pues sí que no se han dado como... Yo creo que una vez que apuestan por el proyecto, que lo tienen así como claro, no se han metido en los proyectos en desarrollo, ¿eh? No se han metido demasiado en detalle. Aún así, por supuesto, se la ha ido pasando todo, ¿no? O sea, toda la sinopsis súper específica y todo se ha ido consensuando con ellos. Pero como Movistar es que yo, en realidad, con ellos solo he hecho este proyecto y ha sido Agustín el que ha capitaneado ahí esas reuniones. No sé también si se adecúan a cada proyecto, porque es verdad que como son tan dispares, ¿no? Y trabajan con autores tan distintos, no sé si con Pues- unos y con otros van haciendo distintas... Claro, eso distintos trabajos. no lo sé yo. Yo, por ejemplo, en mi proceso de trabajo con Televisión Española es que cada uno es de una manera. Claro. O sea, que en cada sitio funcionan de una manera. Creo que hemos superado una fase que era cuando antes trabajábamos solo había generalistas y entonces era insoportable porque el nivel de invasión del guión era una locura y era muy difícil, bueno, era muy difícil escribir porque estaban continuamente cambiándote cosas al capricho de un montón de gente, ¿no? Eso ha acabado. Eso se ha terminado, o yo por lo menos hace muchísimo tiempo que no lo padezco, ¿no? Y entonces sí que se tiene bastante respeto por tu trabajo y luego depende de cada una. Televisión Española, pues a mí me han dejado bastante libre. Netflix he trabajado súper a gusto, creo que eso nota mucho, que Verónica es una chica que viene del guión y que ha sido guionista y que sabe leer muy bien un guión, ¿no? Y
bueno, tanto Verónica como el resto de productoras ejecutivas que hay en Netflix, ¿no? Bueno, señalarte las dudas, pero no entran en el mini detalle de guión. Y Movistar sí es muy, muy controladora, digamos, para bien. Pero sí que están muy en el proceso todo el rato del guión y quieren entender, sobre todo, yo la sensación ya una vez terminada la serie y todo eso es como que necesitan saber ponerse en tu cabeza, entender por qué estás haciendo cada una de las cosas de la serie, pero cada una. O sea, cosa que probablemente muchas veces ni tú mismo sabes, ¿no? Yo normalmente no lo sé, pero doy respuesta claro, a pesar de todo. Es eso, que los escritores escribimos cosas y decimos, aquí hay algo, pero si me pides que lo explique de manera lógica, no sé. No tiene por qué explicarlo, ¿no? Nunca, o sea, no tiene por qué darse ese caso de que necesites explicarlo. Y entonces no tienes por qué tener la razón, claro. Sí, es que yo creo que las metáforas son eso, metáforas. Es como explicar un chiste, pierde la gracia. Claro. Entonces están ahí y son como, bueno, como cajas de resonancia. Yo en eso soy como un poco maniático en ese tipo de cosas, de bueno, cuestiones argumentales que están como giradas y cosas así, que tienen como conexión, pero que no me gusta ponerlas de manera súper explícita, de estoy haciendo esto porque creo que pierden toda la gracia, ¿no? Tanto, y trabajamos eso tanto a nivel argumental como a nivel visual dentro de la serie, de determinado tipo de planos, de determinados, yo qué sé, tratamientos de color o lo que sea dentro de la serie, que están ahí, pero que no creo que no necesitan esa explicación. Y esto es verdad, ¿no? Que en el proceso de trabajo con Movistar te decían, pero ¿por qué ella tiene memoria fotográfica? ¿Por qué él tiene demencia? Y dice, bueno, pues es evidente, ¿no? Ahí estamos hablando sobre una rememoración de la vida que es importante y dos puntos de vista completamente distintos, ¿no? Son como dos polos opuestos los personajes. Pero no lo pongamos en palabra, ¿no? Porque es como que creo que pierde la magia. Claro. Sí, al final el público tampoco es tonto, ¿no? Y si quieren entender, Claro. que entiendan, no se lo tenemos que dar todo tan explícito, ¿no? Bueno, Sí. era Billy Wilder el que decía, tú dile al público 2 más 2 y deja que ellos digan 4. Sí, a mí es que eso me parece fundamental. O sea, creo que el espectador está muy resabiado. A veces, Claro. cuando en los procesos de guión, que te dicen, no, pero esto ponlo más claro, esto recuérdalo. Dices, la gente ha visto 8 millones de historias. Se lo saben perfectamente. Entonces, al final, tú cuando construyes una historia tienes que jugar con todo lo que la gente sabe, ¿no? Era esta cosa que decían de Moby Dick, ¿no? Tú conoces Moby Dick y había que contar cómo era un puto ballenero y cómo era el mar y cómo era no sé qué, porque nadie tenía ni idea de cómo era, ¿no? Claro. Ahora tú tienes que contar con lo que la gente sabe y con lo que la gente ha visto. Y entonces no hay que estar subrayando continuamente determinadas cosas porque eso ya está en el imaginario. Qué pereza me ha dado cuando has dicho eso, que esto, recordar, ¿no? En esta secuencia que recordemos un poco lo que pasó el capítulo pasado y la gente lo ve de seguido, tío, se acuerdan perfectamente. Sí, no, este subrayado que a veces te piden de no, pero recuerda que está enfadada. O Sí, recuerda mantén el que récord no sé emocional, qué. sí. Dices, O a lo mejor se le pasa el enfado, ¿sabes? A mí me pasa. A mí pasan cosas por medio. Justo por esto de que el público ya ha visto mucho thriller y se lo sabe, como yo también consumo thriller, al ver Segunda Muerte, había determinados puntos de giro o puntos así como de tensión, donde yo decía, uy, se acaba el capítulo. Y seguía. Y otra vez, o sea, como 20 minutos tranquila y de repente, y seguía. Y yo decía, esto no sé si lo habéis tenido claro en estructura y era para tenernos a todos agarrándonos al sofá diciendo qué está pasando, o si es algo que simplemente se ha dado porque la historia se pedía así. No sé hasta qué punto eres meticuloso con la estructura y con los giros, no giros. ¿Cómo de manipuladores sois? mucho. Somos guionistas. No se puede ser de otra manera. Yo con los puntos de giro soy un poco maniático. Tiene mucho que ver con lo que te contaba antes. Mogollón. Mete mucho. O sea, que no, como que el guión está lleno como de punch, ¿no? De impulsos que no se ven Sí. abajo, ¿no? Sí, o sea, yo creo que hay una cuestión hacer las cosas así, sí. de tensión emocional, ¿no, Isa? En mantener la tensión emocional del capítulo, que el espectador se vea arrastrado hacia determinado sitio, que a lo mejor luego de repente se desvía la historia y hay un giro y te tira para otro lado, ¿no? Pero que no soltar al espectador, digamos, a lo largo del relato. Y en la construcción de giros, lo que sí que creo que es muy importante es esto que te decía de todo lo que la gente sabe ya sobre el thriller y lo que tú como espectador prevés que va a pasar. ¿Sabes? Y entonces,
esta cosa yo en otra serie lo hice y me quedé muy contento con esto, que fue de repente matar a un protagonista a mitad de capítulo. Es como el lugar, tú tienes la típica secuencia, ¿no? A mitad de capítulo, Sí. página 25 de guión, en el que el protagonista se mete en un sitio peligroso. Y entonces el espectador, por inercia, dice, no, va a salir vivo de aquí. Claro. Porque claro, estamos a mitad de capítulo, llevamos 20 minutos y es capítulo, yo qué sé, 4 de la temporada. No te vas a cargar al protagonista ahí. Y de repente te lo cargas. Y entonces eso creo que mola mucho, porque a partir de ahí estás como abriendo una puerta diciendo, oye, que aquí puede pasar cualquier cosa. O sea, no vayas sobre el esquema tradicional, porque puede pasar cualquier cosa en la historia. Entonces creo que en eso tenemos que saber jugar con los esquemas aprendidos que tiene la gente, con lo que suele pasar en el thriller, para torcerlo un poco, para darle una vuelta y encontrarte algo nuevo. Es que cómo ha cambiado la cosa, ¿eh? Qué raro, ¿eh? Tú puedes hacer así, mover un poquito la pantalla y ves cuánto le queda al capítulo. Claro. Y no llegar, Que y eso no llegar antes al no final, era así. ¿no? Claro, que, o sea, que ahí más allá del cliffhanger, ¿no? Que no sea Claro. solo un último punto de tensión que deje la cosa en alto y tal, sino que el capítulo al final es largo. O sea, que hay mucho tiempo. Y más ahora, ¿no? Que todo va como acelerado, que aún así hay mucho tiempo para hacer cosas. Se puede girar a la mitad, se puede girar en 3/4 partes. O sea, no es que, y siempre fue así, ¿no? O sea, estaba previsto, no es que fueran 8 capítulos y se han convertido en 6. Y es más cliffhanger, siempre fueron 6. Pero sí es verdad que como que están repartidos, que hay como varios momentos de tensión y momentos como más inesperados, ¿no? No está dentro de la estructura convencional y esperada, ¿no? Yo creo que es eso, que es evitar un poco la sensación de déjà vu de un thriller, ¿no? Que tú entras y ya sabes, bueno, más o menos tienes como la sensación, a mí eso me da mucho coraje, ¿eh? Cuando veo hacia dónde va la historia. Y yo una cosa que sí me gusta, que creo que hemos conseguido en Segunda Muerte, te guste más o menos la serie, es que viendo el capítulo 1 no imaginas hacia dónde termina la serie, ¿no? A nivel de trama, ¿eh? A nivel emocional sí, pero a nivel de trama creo que de repente la serie te va llevando por un sitio que no era el esperado. Y a mí eso me gusta, como espectador, ¿eh? Entonces por eso lo hago. Claro. pero me gusta eso, de entrar en una serie que de repente decir, coño, he empezado en un sitio en el capítulo 1 y en el capítulo 4 o en el 5 estoy en un lugar completamente inesperado. Tengo delante un titular de El Confidencial que dice, elegantemente, ni Reina Roja ni el Marqués. Lo voy a leer con este tono. Esta serie española de intriga con Carralejalde dará mucho que hablar. ¿Qué tal están siendo las críticas, la recepción? ¿Cómo lo estáis viviendo? Pues di tú, Isa, ¿cómo lo estás recibiendo desde Málaga? A mí me llega todo bien. Yo no sé, no sé si es... Tienes un Todo lo que filtro. me llega es bien. Todo Sí, bien. sí, sí, Estaría yo bien que tengo las ahí notas de todo bien. desarrollo fueran así. Todo bien. Total, es como el Twitter, ¿no? O sea, como en tus redes donde parece que todo el mundo comulga contigo, ¿no? Pues no sé si está logueada, ella me va mandando... También creo que la crítica ha cambiado un poco, ¿no? O sea, que se hace otro tipo de crítica y se expande mucho más como la más benévola, ¿no? Pero yo todo, de luego, no todo, pero la mayoría de cosas y de reseñas que he estado leyendo son positivas, ¿no? No sé si a vosotros llegan otras que estáis logueados de otra manera. A mí me ha llegado una comparación así, poco elegante con Reina Mira, Roja, sí. en la que ganáis por goleada. Pero a mí Bueno, me parece como una comparación imposible. Es como ni Juego de Tronos ni The Voice. Yo creo que es una Segunda comparación, muerte. es una comparación algorítmica, yo creo, ¿no? Sí, Es ¿no? como, aquí hay alguien que escribe novelas, aquí hay Ah, thriller, Ah, claro, debe ser eso. y es reciente. Y altas Entonces, capacidades, yo creo, ¿no? con esas dos cosas les Claro. pongo a pelear. Y altas capacidades, de verdad. Claro, Sí, sí. porque Igual. sí que es verdad que eso lo mostráis muy distinto. Reina Roja juega mucho más con enseñar la alta capacidad de su protagonista. Ponerla en escena con un Sí, montón de a fuegos recrearla artificiales y a meterse un poco en la mente de su prota y vosotros lo hacéis como mucho más sutil, más orgánico, no sé, o sea, palabras así. Es más pequeñito el superpoder, digamos, que tiene nuestra protagonista. Pero es que son dos historias tan alejadas, creo yo. O sea, creo que Reina Roja, el universo de Reina Roja, no tiene mucho que ver con el de Segunda Muerte. Entonces yo también vi ese titular y dije, ¿what? ¿Qué he hecho? Antonia Scott, Sandra Ortiz, Fight. Sí, es como que no veo la conexión, pero bueno, como ganamos me parece bien. Claro.
quiero saber un poco si estáis... Bueno, entiendo que vosotros ya habéis visto los dos la serie. Bueno, tú sí, porque has estado en montaje, te la sabes de pe a pa desde el principio. ¿Qué os ha hecho aprender esta serie? Porque tú sí que estás... Toda tu trayectoria son thrillers, novela negra, todo es muerte, asesinato, que por un lado... Cuando he hecho musical he fracasado y entonces he tenido que regresar al territorio conocido. ¿Qué enseñanza os deja Segunda Muerte de cara a futuros proyectos? Pues para mí, bueno, yo es que llevo también varios thrillers enganchados. O sea, he estado escribiendo en varios thrillers distintos y supongo que eso también afecta como una especie de sobredosis, pero con esta serie se nota especialmente que es dedicarle mucho mimo y mucha atención a los personajes, ¿no? Cuidar mucho esos arcos. Antes, cuando estaba diciendo Agustín lo de la trama, que podía jugar con las expectativas y girarla o zarandearla un poco, si mantienes esos personajes como unos núcleos potentes y no traicionas, ¿no?, ese arco emocional, no sé lo que decía de la serie, no, emocionalmente acaba como imaginas aproximadamente, pero en la trama te sorprende, ¿no? Yo creo que eso es siempre posible si los personajes están bien y los mantienes férreos, ¿no?, y sólidos y honestos, ¿no?, en su evolución. Y yo creo que eso en el thriller muy peligroso, o sea, están siempre tentados de difuminarse, ¿no? Porque al final, claro, hay que estar al servicio de esos giros y de ese suspense y de esa trama que es fundamental, y si no, claro, sería otro género. Claro. Pero sí, que en esta serie yo lo agradecí mucho y creo que el resultado lo ha respetado. ¿Sabes? Que era una cosa, era lo que yo tenía en la cabeza, o lo que teníamos, ¿no?, los dos, lo que me había contado Agustín cuando estuvimos escribiéndola, y otra cosa ya después como que... Y creo que la serie lo ha lucido más, de hecho, creo. Creo que se nota más, o sea, que se nota bien esa intención de que fuera una historia sobre las relaciones de los personajes. Sí, yo cuando hablaba con los directores en la preproducción y todo esto, ¿no?, les decía, digo, o sea, era muy pesado con el rollo de, tenemos que entender que tiene el mismo valor en esta serie una secuencia de misterio, o sea, una secuencia de voy a meterme en no sé de qué sitio peligroso y todo eso, que una discusión entre padre e hija. Entonces, claro, a nivel emocional para el espectador es lo mismo. O sea, tenemos que conseguir que esos momentos sean momentos climáticos dentro del capítulo, que supongan un giro. Al final, el giro no es solo quién es el malo, sino que el giro es, coño, que ahora se llevan mal. Mira lo que le ha dicho el padre o mira lo que ha hecho la hija, ¿no? Entonces eso era muy importante dentro de la construcción. Y yo, Segunda Muerte también nace de cierto cansancio con los thrillers. O sea, estaba un poco cansado del high concept, de arranco con una secuencia súper impactante y luego ya veremos qué pasa, ¿no? Porque al final, e insisto, yo funciono mucho como espectador, o sea, que hago las cosas que a mí me funcionan como espectador, y cuando echo la vista atrás, a mí me gusta mucho Mare of Easttown, por ejemplo, o Happy Valley o cosas así, lo que recuerdo son los personajes. Total. O sea, yo los giros no me acuerdo cómo que terminaba el capítulo 2 en absoluto, ¿no? A no ser que sea como una cosa como súper apoteósica. Yo no me quedo con eso, me quedo con los personajes. Y entonces aquí estaba esa intención, bueno, poner todo el peso en los personajes, porque al final dentro de una historia yo creo lo que te lleva hasta el final no es tanto el misterio como querer acompañar a unos personajes hasta en su camino, ¿no? O sea, querer saber qué pasa con ellos. Y eso claro, es lo que si no lo que intentamos aquí. Sí, que se acaban pelando lo que tú decías, las mismas escenas, ¿no? Claro, la trama se los come. Sí, siempre vas como, bueno, esta se puede quitar y no pasa nada, o sea, como, y la historia se entiende, dices, bueno, la historia se entiende, pero no se siente, al final te vas quedando, ¿no? Sí, hay veces que las escenas de diálogo algunos directores las conciben como bla bla relleno hasta la siguiente set piece, ¿no? Hasta el siguiente susto. Sí, yo, una de las cosas que estoy extrañamente orgulloso de esta serie es en el capítulo 2 hay una secuencia de diálogo de dos chicas que eran, creo que eran 6 páginas de guión. Dos chicas hablando. Y dices, coño, eso hay que sostenerlo luego en rodaje, en interpretación, todo eso, pero es complicado. Esto es lo que te digo que quizá en otras plataformas o en otras cadenas darían como la voz de alarma, ¿no? De, oye, cuidado que esta secuencia está durando 7 minutos de secuencia, ¿no? Entonces, eso sí lo hemos podido hacer aquí. Y creo que funciona por eso, porque al final si te están funcionando los personajes, pues te está funcionando el conflicto de la secuencia, ¿no? Claro. Pero termina siendo como rodarte un corto dentro del capítulo, ¿no? Y entonces ese tipo de cosas, que yo no las hago para que se noten, ni mucho menos, sino que la historia me pide que esa secuencia dura lo que dura, ¿no?
Y pues es eso, es dejar el hueco a los personajes y confiar en ellos. Por otro lado, perdona, el director de producción te adora, ¿no? Cuando ve una secuencia de diálogo entre dos personas en un interior, 6 páginas, dice, me gusta este showrunner, tío. No sé por qué me llevo bien con él. Bueno, lo que pasa es que luego le pongo una secuencia en el túnel de la Engaña que no hay manera de llegar a ese sitio. Claro, una cosa compensa a la Es otra. como que vamos a equilibrar. ¿Creéis que precisamente por este desarrollo y mimo y profundización dentro de los personajes, puede ser que este sea uno de los primeros thrillers en los que se acaba la temporada, porque espero que no la serie, solo la temporada, y te quedas como con la sensación de, bueno, son personas a las que les pasan cosas pero no son malas, o sea, no es hay un pervertido o hay un abusador sexual, sí. o sea, no es gente enferma, es como... el primer thriller sin pederastas, ¿no? Claro, o sea, es como un thriller muy... O sea, es crudo porque no deja de ser un thriller, pero es bueno, o sea, no sé cómo es bondadoso, no sé cómo decirlo. O sea, tratáis a los personajes de una forma que el espectador puede decir, bueno, yo no soy... O sea, lo que ha hecho está mal, pero es persona, es humano y no pasa nada. Más allá, no es una enfermedad, no es un loco, no es un monstruo, es una persona. Es cierto que había, y lo has dicho tú antes también, que se produce un cierto agotamiento como espectador, decías tú, Agustín, cuando ves muchos thrillers, y yo creo que también no solo ya que te aprendes la fórmula o que la interiorizas y lo notas en el estómago, de esto está a punto de girar, sino que hubo un momento en el que si mirabas los catálogos de las plataformas decía, bueno, ¿cuántas maneras originales más nos quedan de despedazar un cadáver y hacerlo aparecer en un sitio insólito? Porque es que hay 500 series que empiezan así, siempre hay como una apuesta que sube en el camino de la perversidad y la brutalidad del asesino psicópata, ¿no? Y yo creo que hay un momento también como espectador que dices, bueno, igual ya, a lo mejor hemos tocado techo con esto, ¿no? Ya es complicado ya encontrarlo. Yo, o sea, digo todo esto y también me gusta este tipo de thriller, porque ese es el thriller con el que nos criamos, Sergio. O sea, sí, totalmente. Es el thriller noventero, o sea, es Seven, es El silencio de los corderos, es este tipo de cosas en la que de repente tienes como un crimen horrible y un ser súper malo, ¿no? Bueno, también tiene su encanto, pero efectivamente llega un momento de agotamiento del género. Cuando vas por ahí, cuando vas por la sorpresa, es un poco como, yo qué sé, series de zombies. ¿Cuántas series de zombies hay? ¿Cuántas maneras de convertirse en zombie hay ya? ¿No? Pues pasa un poco con el thriller y con el cómo matas y pues este mata según perfumes, este mata según no sé qué. El calendario de no sé qué. El calendario de no sé cuánto, fases lunares. Bueno, cada uno mata de una manera más o menos pintoresca. Nosotros aquí es verdad que lo que estábamos es contando la historia de personas. Y hay otro tipo de thriller que a mí también me gusta mucho, que viene yo lo relaciono mucho con Patricia Highsmith, con las novelas de Patricia Highsmith, que es gente normal metiéndose en embolados. Entonces, como gente como tú y como yo, que bueno, que son majos, que bueno, que a lo mejor son más egoístas o menos egoístas o más miedosos, pero a los que la vida los va metiendo en un embolado, ¿no? Y la cosa se va complicando y haces un poco de efecto alud, ¿no? Y ese es un poco el fondo de Segunda Muerte. Por eso dentro de Segunda Muerte uno se encuentra con grandes malos. Gente como a la que ha tomado determinadas decisiones en la vida, a lo mejor alguna equivocada, y entonces han ido como generando ese efecto de bola de nieve, ¿no? Y a mí eso me gusta mucho, o sea, porque es como, te da como una sensación de alguien que va directo a un accidente, ¿no? A estrellarse, que creo que genera una ansiedad chula. Georgina Amorós y Carmen Alejalde protagonizan Segunda Muerte, creada por Agustín Martínez, escrita por Agustín Martínez e Isa Sánchez y que puede verse en Movistar. Muchas gracias, Agustín Martínez, por venir a Exigencias del Guión. Nada, muchas gracias a vosotros. Isa Sánchez, Gracias muchas a vosotros. gracias por estar ahí y tendremos que seguir hablando porque hemos empezado la entrevista. Agustín ha empezado mencionando a Miguel Sáez Carral, con quien has escrito, Isa, Ni una más, que lo miré ayer y era la serie más vista de España en Netflix. Sí. Así que Normal, ahora fuera de micro hablamos de quedar con Miguel y hacer otra entrevista. La serie más vista de Netflix en el mundo. En el mundo. el mundo. Dilo, claro que sí. ¡Ole! Sí, sí. Pues enhorabuena también por eso y muchísimas gracias por venir a Exigencias del Guión. A ti por contar con nosotros. Carmen Salinas, muchas gracias. Muchas gracias, Hasta la Sergio. próxima. Chao. Gracias por escuchar Exigencias del Guión. El próximo viernes, como cada viernes, un nuevo episodio. Mientras tanto, si te estás planteando estudiar guión en Barcelona, recuerda chequear la web www.masterguion.es.
¿Tienes algún comentario, alguna sugerencia, alguna consulta que hacernos? Puedes escribirnos al email exigenciasdelguion@blogguionistas.com o al WhatsApp 613 006650. También nos encuentras en redes sociales bajo el nombre Blogguionistas.